¿Por qué algunas personas inteligentes se sienten constantemente agotadas, incluso cuando no hacen nada físico? ¿Por qué su mente nunca se apaga y su sensibilidad parece más intensa que la de los demás? ¿Es una bendición o una carga silenciosa? Detrás de esta forma de pensar y sentir, hay patrones psicológicos profundos que casi nadie explica. Quédate hasta el final, porque entenderlos puede cambiar por completo la manera en que te ves a ti mismo. Para muchas personas con alta inteligencia, el verdadero problema no está fuera, sino dentro de su propia mente. Su cerebro rara vez se apaga. Piensa, analiza, conecta ideas sin descanso. Incluso en momentos de calma, la mente sigue trabajando, repasando conversaciones pasadas, imaginando escenarios futuros, cuestionando decisiones que ya no pueden cambiarse. Este flujo constante de pensamientos no siempre es productivo. A menudo se convierte en una trampa. Cada situación se examina desde todos los ángulos posibles. Cada error, por pequeño que sea, se amplifica. Cada silencio se interpreta. Así nace el sobreanálisis, una forma de agotamiento mental que no permite descansar ni siquiera cuando el cuerpo está quieto. Mientras otras personas logran desconectar con facilidad, las mentes más inteligentes tienden a quedarse atrapadas en bucles internos. Se preguntan qué podrían haber dicho mejor, qué consecuencias tendrá una decisión mínima, o qué significa realmente una reacción ajena. El cerebro busca patrones, causas y explicaciones incluso donde no las hay. Con el tiempo, este proceso genera una sensación constante de cansancio. No es falta de energía física, sino fatiga mental. La mente nunca descansa lo suficiente como para sentirse ligera. Dormir no siempre ayuda, porque los pensamientos continúan incluso en la noche, transformándose en preocupaciones silenciosas. Paradójicamente, esta capacidad de pensar en profundidad, que suele asociarse con el éxito y la creatividad, puede convertirse en una carga emocional. Pensar demasiado no lleva necesariamente a actuar mejor. En muchos casos, paraliza. La persona duda, retrasa decisiones, teme equivocarse, porque ve demasiadas variables al mismo tiempo. Así, el cerebro que nunca se apaga se transforma en una prisión invisible. Desde fuera, nadie lo nota. Desde dentro, es una lucha constante por encontrar silencio, claridad y descanso en un mundo que no deja de girar. Además de pensar demasiado, estas personas suelen sentir demasiado. Su sensibilidad emocional es profunda, aunque rara vez visible. Perciben cambios mínimos en el tono de voz, gestos sutiles, silencios que otros ignoran. Lo que para muchos pasa desapercibido, para ellos se convierte en información emocional. Esta sensibilidad no significa fragilidad, sino una capacidad intensa de empatía. Comprenden el estado emocional de los demás sin que nadie tenga que explicarlo. Sienten la tensión en una habitación, detectan la incomodidad en una conversación y captan la tristeza escondida detrás de una sonrisa. Sin embargo, esta habilidad tiene un precio. Absorben emociones ajenas como si fueran propias. El mal humor de otros, los conflictos no resueltos o incluso la negatividad del entorno se filtran lentamente en su interior. Con el tiempo, esta acumulación emocional genera agotamiento. No siempre saben diferenciar dónde terminan las emociones de los demás y dónde comienzan las suyas. Por esta razón, muchas personas altamente inteligentes prefieren la soledad o los espacios tranquilos. No porque odien a la gente, sino porque necesitan proteger su equilibrio emocional. Estar rodeados constantemente de estímulos sociales puede resultarles abrumador, incluso doloroso. En relaciones personales, esta sensibilidad también se convierte en un desafío. Se preocupan demasiado por herir a otros, analizan cada palabra antes de decirla, y cargan con culpas que no les pertenecen. Cuando una relación se rompe, no lo olvidan fácilmente. Reviven la experiencia, buscan explicaciones, y se preguntan qué podrían haber hecho distinto. Desde fuera, pueden parecer distantes o reservados. Desde dentro, están profundamente conectados con todo lo que ocurre a su alrededor. Su silencio no es vacío,
sino una forma de contención emocional. La sensibilidad que nadie ve no los debilita, pero vivir con ella en un mundo ruidoso y acelerado requiere una fortaleza que pocos reconocen. Con el tiempo, pensar y sentir con tanta intensidad deja huellas. Para protegerse, muchas de estas personas desarrollan una distancia emocional que no siempre es comprendida por los demás. No se trata de frialdad ni de falta de interés. Es, ante todo, una estrategia de supervivencia. Después de experimentar decepciones, malentendidos o relaciones desequilibradas, aprenden a poner límites invisibles. Observan antes de confiar. Escuchan más de lo que hablan. Prefieren medir el terreno emocional antes de entregarse por completo. Esta cautela nace de la experiencia, no del miedo irracional. La distancia emocional les permite analizar situaciones con mayor claridad. Les da espacio para reflexionar, para no reaccionar impulsivamente y para proteger su estabilidad interna. Sin embargo, este mismo mecanismo puede generar una sensación de aislamiento. Cuanto más se protegen, más difícil se vuelve permitir que otros se acerquen. En las relaciones sociales, esta actitud suele interpretarse como desinterés o arrogancia. Algunas personas creen que no necesitan a nadie, cuando en realidad desean conexiones auténticas, profundas y honestas. Lo superficial les resulta insuficiente. Las conversaciones vacías los cansan. Las relaciones sin significado no les aportan nada. Por eso, eligen cuidadosamente a quien permiten entrar en su mundo. No buscan cantidad, sino calidad. Una sola relación sincera puede valer más que muchas interacciones sin profundidad. Pero esta selección exige tiempo, paciencia y comprensión mutua. La distancia emocional también afecta la forma en que enfrentan el conflicto. Evitan confrontaciones innecesarias, no por debilidad, sino porque entienden el costo emocional que implican. Prefieren el silencio a las discusiones sin sentido. Prefieren retirarse antes que perder su equilibrio interno. Desde fuera, puede parecer que viven detrás de un muro. Desde dentro, ese muro es una barrera protectora, construida con experiencia, introspección y autoconocimiento. No impide el contacto humano, pero sí filtra quién merece realmente cruzarlo. Con el paso del tiempo, muchas de estas personas comienzan a entender que la soledad no siempre es un castigo. En realidad, se convierte en una elección consciente. No se aíslan porque no puedan relacionarse, sino porque han aprendido que no toda compañía aporta paz. La soledad les ofrece algo que el mundo exterior rara vez concede: silencio mental. En ese espacio los pensamientos se ordenan, las emociones se calman y la mente recupera claridad. Es un territorio donde no hay que fingir, explicar ni justificar quién se es. Allí pueden ser auténticos sin temor a ser malinterpretados. Lejos de la presión social, reflexionan sobre sus experiencias pasadas. Analizan relaciones, decisiones y errores con honestidad. No para castigarse, sino para comprenderse mejor. Este proceso de introspección les permite crecer, redefinir límites y reconocer qué tipo de vínculos desean realmente en su vida. Sin embargo, esta elección suele ser incomprendida. Desde fuera, la soledad se percibe como tristeza, fracaso o incapacidad social. Pocos entienden que, para algunas personas, estar solas es la forma más saludable de mantenerse equilibradas. No es huida, es preservación. En este estado, aprenden a disfrutar de su propia compañía. Descubren intereses profundos, desarrollan creatividad y fortalecen su identidad. La soledad se convierte en un espacio fértil donde surgen ideas, proyectos y una conexión más honesta consigo mismos. Aún así, no renuncian al vínculo humano. Simplemente dejan de forzarlo. Ya no buscan llenar vacíos con presencias incorrectas. Prefieren esperar, incluso durante largos periodos, antes que aceptar relaciones que no respeten su profundidad emocional. Esta soledad elegida no elimina el deseo de conexión, pero lo transforma. Cuando finalmente permiten que alguien se acerque, lo hacen desde la plenitud,
no desde la necesidad. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que se construyen los lazos. A medida que pasan los años, estas personas se dan cuenta de que su mayor conflicto no es con los demás, sino con la falta de sentido que perciben en muchas áreas de la vida moderna. Les resulta difícil adaptarse a un mundo que prioriza la apariencia sobre la profundidad, la rapidez sobre la reflexión y la cantidad sobre la calidad. No se conforman con respuestas simples. Necesitan entender el porqué de las cosas, el propósito detrás de las acciones y el significado real de las decisiones. Esta necesidad constante de sentido los lleva a cuestionar normas sociales, expectativas impuestas y caminos que otros siguen sin dudar. En el trabajo, pueden sentirse desconectados si las tareas carecen de propósito. Cumplir por cumplir no les satisface. Buscan coherencia entre lo que hacen y lo que creen. Cuando no la encuentran, aparece la frustración. No por incapacidad, sino por desalineación interna. En las relaciones ocurre algo similar. No les interesan vínculos basados solo en la conveniencia o la rutina. Necesitan conversaciones reales, intercambio emocional y crecimiento mutuo. Cuando una relación se estanca en lo superficial, sienten un vacío difícil de ignorar. Esta búsqueda de sentido también influye en cómo toman decisiones importantes. Antes de elegir un camino, analizan sus consecuencias a largo plazo, no solo los beneficios inmediatos. Prefieren avanzar lentamente si eso les garantiza coherencia con sus valores internos. Sin embargo, vivir así tiene un costo. Cuestionar demasiado puede generar sensación de desubicación. A veces sienten que no encajan del todo en ningún lugar. Observan cómo otros avanzan con seguridad mientras ellos se detienen a reflexionar. Pero, con el tiempo, comprenden que esa pausa es necesaria. Buscar sentido no es un obstáculo, sino una brújula. Aunque el camino sea más solitario y complejo, les permite construir una vida más auténtica. No persiguen lo que brilla, sino lo que permanece. Y esa elección, aunque silenciosa, define profundamente quiénes son. Llega un momento en que estas personas dejan de preguntarse por qué son distintas y empiezan a aceptar que esa diferencia es parte esencial de su identidad. Ya no intentan encajar a toda costa ni adaptarse a expectativas que no reflejan quiénes son realmente. Comprenden que forzarse a ser como los demás solo genera un desgaste silencioso. Aceptar la diferencia no ocurre de un día para otro. Es el resultado de años de observación, de sentirse fuera de lugar, de intentar comprender por qué ciertas dinámicas sociales les resultan ajenas. Con el tiempo, descubren que no están defectuosos, simplemente funcionan con otro ritmo, otra profundidad y otra sensibilidad. Esta aceptación transforma su relación con el mundo. Dejan de compararse constantemente. Ya no miden su valor según estándares externos, ni buscan validación en cada interacción. Empiezan a construir una autoestima más estable, basada en el autoconocimiento y la coherencia interna. Ser diferentes también implica aprender a convivir con la incomprensión. No todos entenderán sus silencios, su necesidad de espacio o su manera de procesar la realidad. Antes, esto generaba frustración. Ahora, se convierte en una realidad asumida. No necesitan ser comprendidos por todos, solo respetados. En este punto, la diferencia deja de ser una carga y se convierte en una fortaleza. Les permite observar el mundo desde perspectivas poco comunes, aportar ideas profundas y establecer relaciones más conscientes. No buscan destacar, pero su autenticidad los hace inevitables. Aceptar quiénes son no elimina los desafíos. Siguen sintiendo, pensando y cuestionando con intensidad. La diferencia es que ya no luchan contra ello. Aprenden a vivir con su complejidad en lugar de intentar simplificarla para agradar a otros. Cuando la diferencia se convierte en identidad, nace una forma más serena de estar en el mundo. No necesitan demostrar nada. No necesitan correr. Avanzan a su propio ritmo, sabiendo que la profundidad que los define también es su mayor valor. Al final,
Estas personas comprenden que su camino no consiste en elegir entre el mundo y ellas mismas, sino en aprender a moverse entre ambos sin perderse. No renuncian a la sociedad, pero tampoco se sacrifican para encajar en ella. Buscan un equilibrio frágil, construido con conciencia y paciencia. Aprenden a relacionarse desde un lugar más honesto. Ya no se esfuerzan por agradar a todos ni por sostener vínculos que no respetan su profundidad emocional. Se permiten decir no, retirarse cuando es necesario y proteger su espacio interno sin culpa. Entienden que cuidarse no es egoísmo, sino responsabilidad personal. Este equilibrio también redefine su concepto de éxito. Dejan de medirlo en términos externos como reconocimiento, estatus o aprobación. El verdadero logro se vuelve interno. Mantener la coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen. Vivir en paz con su complejidad se convierte en una meta más valiosa que cualquier validación externa. Con el tiempo, descubren que su forma de estar en el mundo tiene un impacto silencioso. No necesitan imponerse para influir. Su calma, su profundidad y su capacidad de escuchar generan espacios donde otros también se sienten seguros para ser auténticos. Sin buscarlo, se convierten en referentes de estabilidad emocional. La soledad ya no pesa como antes. Ahora es una aliada que acompaña, no un vacío que duele. Las conexiones que mantienen, aunque pocas, son reales y significativas. Cada vínculo elegido con conciencia refuerza la certeza de que no necesitan multitud para sentirse completos. Al mirar atrás, entienden que cada etapa tuvo un propósito. El sobreanálisis, la sensibilidad, la distancia emocional y la soledad fueron pasos necesarios para llegar a este punto de aceptación. Nada fue un error. Todo formó parte del proceso. La verdadera pregunta ya no es ¿por qué son diferentes? La verdadera pregunta es, ¿cuántas personas se atreven a vivir con esta honestidad interior en un mundo que rara vez se detiene a escuchar?